Buenos días, vamos a continuar con la exposición del texto que es Pedagogía. A continuación vamos a ver la tesis número 8 que hace referencia a la educación es la pedagogía como la práctica es la teoría. En esta tesis, Durkheim plantea que la educación es diferente a la pedagogía. Él dice que la pedagogía no son acciones, pero que se puede confundir con el tipo de prácticas que son métodos de enseñanza. Entonces acá vamos a ver la pedagogía que plantea Durkheim se basa más que todo en las teorías en campos de conocimientos. Él tiene como objeto de estudio las prácticas, que son los métodos de enseñanza, los procesos y los sistemas educativos a los que se debe incorporar la pedagogía. Eh, y Durkheim plantea que la educación, o sea, dice que es diferente a la pedagogía porque este tiene un diferente objeto de estudio, el cual es la adaptación a los seres individuales para vivir y convivir en una sociedad. También dice que Durkheim dice que la educación son maneras de actuar de acuerdo a las prácticas. O sea, el docente tiene un método de enseñanza y a ella se ve evidenciado por parte de los estudiantes. Mm, También decía que la educación y la pedagogía varía de acuerdo a la historia y en el tiempo en que nos encontremos. También plantea que los docentes, bueno, la educación y la pedagogía realice una reflexión teórica. Entonces, esta reflexión teórica dice que toma distancia. Entonces, Durkheim plantea un ejemplo muy claro y era como un gimnasta toma distancia de este deporte para reconocer su cuerpo y darse cuenta cuáles son sus falencias, digamos al calentar, hacer el tipo de posturas. Entonces lo que hacen los docentes es alejarse pues, de la educación y de la pedagogía como tal, para ellos reflexionar si están dictando bien sus clases, si sus prácticas realmente están siendo reflexivas también para los estudiantes. Les voy a explicar sobre la tesis número 9. Esta tesis tiene como nombre La pedagogía es una teoría de la práctica cuyo papel y sentido es orientar las prácticas educativas. ¿Sí? La pedagogía forma unas teorías y esas teorías son las combinaciones de ideas y no unas combinaciones de actos. Y esas combinaciones de ideas tienen un acercamiento con la ciencia. También dice que la pedagogía no es una ciencia convencional. ¿Por qué? Porque no explica los procedimientos empleados en la educación. Y que tampoco es un arte. ¿Por qué? Porque su sistema, su procedimiento y su manera de operar no es la más adecuada para alcanzar las finalidades educativas. Por el contrario, dice que la pedagogía es una teoría de la práctica y su papel a cumplir es apreciar los procedimientos si son adecuados o no. Durkheim también se refiere en esta tesis que hay dos tipos de teorías. La primera es explicar la naturaleza de las cosas que se emplean en la educación y la segunda es apreciar o juzgar los procedimientos adecuados para orientar esta acción. Durkheim también se refiere a la pedagogía como una ciencia aplicada y que la validez de esta es el valor que leen. Bueno, yo soy Kevin Santiago Vargas Mariño. A mí me tocó hablar sobre la tesis número 11, la cual dice: ¿es tarea de la pedagogía gobernar el proceso educativo? La pedagogía tiene como tarea crear un proyecto pedagógico, el cual no tiene como un fin en sí mismo, sino como un medio. ¿A qué nos referimos con esto? Em, es como un medio para orientar, para dar una dirección, por decirlo así. Tomamos como ejemplo cuando un arquitecto crea un plano. Con este plano orienta a los trabajadores o a los constructores para construirlo de acuerdo al camino que él les empleó. Bueno, cuando un pedagogo
direcciona su proceso educativo a través del mismo, a través del mismo camino del proyecto pedagógico. A esto le damos como, a esto se le toma como una educación gobernada, ¿sí? Cuando habla de cuando habla acerca de gobernar, no hace referencia solo a disfrutar de lo que esto nos genera. Gobernar hace más sobre que es la acción de dirigir u orientar las prácticas o procesos hacia una finalidad, o sea, hacia la finalidad que se tiene con el proyecto. ¿Qué se, qué se quiere con ese proyecto pedagógico? Este sirve para darle sentido a la educación. ¿A qué me refiero? Que que gobernar la educación hace referencia hacia los caminos, orientar lo que se quiere, siempre llevar el proceso por un buen camino y no dejar que éste se desvíe. Aquí habla acerca, él nos dice que para tener un buen gobierno, para poder gobernar la educación, nos da dos tips, que es la función de la dirección. ¿De qué nos habla esta? De que cuando uno lleva un vehículo, lleva un carro, uno con el manubrio siempre maneja o utiliza este objeto para darle dirección de acuerdo al camino que uno quiere que éste emplee, el camino que uno quiere llevar o tomar. Ya que si se suelta este manubrio, el vehículo va a coger por donde él quiera y es algo que no sirve como gobernación. Por otro lado, habla acerca de la función análoga, que es lo que se ha obtenido con el proyecto y lo que a se le va ingresando, se le va fundamentando, pero no, a su vez no se le, por decirlo así, no se deja, o sea, no deja que pierda la dirección o pierda su objetivo como tal. Bueno, dice también un dicho que nos habla la lectura, que dice que el rey reina pero no gobierna. ¿A qué hace referencia con esto o para qué nos sirve esto? Con este dicho se quiere dar a entender de que el rey reina solo para gozar de de los fundamentos o de las cosas buenas que éste los trae, ¿sí? En este caso estaríamos tomando el rey como si fuera un rector, de que éste goza de los privilegios que le trae gobernar, pero en sí no está gobernando porque no está dirigiendo el proyecto pedagógico hacia su meta, simplemente está gozando de los privilegios que le trae reinar, por decirlo así. También dice que no debemos confundir la función de gobernar un proceso educativo con la función de evaluar, ya que la evaluación es un instrumento del gobierno, o sea, es un instrumento de gobierno porque por medio de este instrumento es que se logra gobernar este proyecto pedagógico y así a su vez irlo orientando. Compañeros, mi nombre es Mariana Cani y les voy a hablar sobre la tesis 12. La tesis 12 nos dice que esta área de la pedagogía, aplicar los conocimientos de las ciencias naturales y sociales a los propósitos formativos de la educación. Durkheim en esta tesis nos da una cita, la cual dice: ¿qué es la pedagogía sino la reflexión aplicada lo más
metódicamente posible a las cosas de la educación con el fin de regular su desarrollo. Para entender más esta cita nos dan un ejemplo sobre un pediatra que dice que la responsabilidad de este profesional no es solo saber sobre fases y características del desarrollo del niño o sobre los problemas que podrían afectarle, sino que realmente lo importante de este profesional es que pueda convertir sus conocimientos en conocimientos útiles, que propicien el desarrollo del niño, teniendo en cuenta y previniendo las enfermedades con las vacunas necesarias y utilizando medicamentos adecuados para las enfermedades que se presenten, incluso en la forma de tratar al niño. Si este profesional actúa de esta manera, está aplicando sus conocimientos con una finalidad práctica. Algo similar pasa con el pedagogo. Este profesional no debe tener solo dominio de los conocimientos científicos como la historia, la antropología, la sociología de la educación, entre otras, sino que debe promover el desarrollo de los jóvenes teniendo bajo control los procesos educativos. La pedagogía es una ciencia la cual aplica, traduce e interpreta los resultados de otras ciencias en función a un sujeto en formación. A esto hace referencia Durkheim cuando dice que la pedagogía es una reflexión y que su finalidad no es otra que educar los procesos educativos a las metas trazadas por el proyecto pedagógico. No basta entonces tener a su disposición el acumulado de las ciencias. Es necesario traducirlo, integrarlo y adecuarlo a los contextos de trabajo y a las finalidades que se han trazado. Para todas y cada una de estas, el educador debe ser entrenado pacientemente. Pero para convertir el acumulado de la ciencia en un conocimiento útil, se debe estudiar, reflexionar e investigar. Aparte de esto, se debe recibir un entrenamiento prolongado en el campo de trabajo y a esto se les llama práctica pedagógica. Por otro lado, el proceso de formación debe propiciar condiciones y circunstancias para que el pedagogo en formación confronte permanentemente ideas y concepciones con la realidad educativa. Estos enfrentamientos son muy importantes en un futuro profesional y deben ser iniciados lo más antes posible.